No sé si os ha ocurrido a vosotros, pero es relativamente común que una persona sometida a situaciones de estrés, de ansiedad, o como por ejemplo cuando te estás preparando un examen tremendamente difícil, tenga mayor deseo, mayor gana de comer, especialmente además alimentos muy calóricos, chocolates y demás. Esto es lo que se conoce comúnmente como alimentación emocional y, como podéis entender, tiene repercusiones altamente negativas, sobre todo a nivel del peso de la persona. En este vídeo vamos a hablar de cómo diferenciar el hambre emocional de lo que es el hambre normal, porque hay que saber qué es cada cosa, pero en segundo lugar, si detectas que ese exceso de apetito que tienes puede tener que ver con ese ansia o ese hambre emocional, aprender a controlarlo. Esto es fundamental. Es muy interesante saber cómo ayudar a tu cuerpo a evitar que tengas esa sensación de querer pagar tu enojo o tu ansiedad con una ingesta masiva de alimento. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, si quieres lo cuento. Mira, ya lo hemos explicado en la introducción, un poco lo que es el hambre o la alimentación emocional, es decir, es esta que se da, vamos, en situaciones pues que uno está alterado y demás. ¿Cómo se puede diferenciar de lo que sería el hambre normal, el hambre tradicional? Pues en primer lugar, el hambre emocional es un hambre que te viene de golpe. Tú de repente estás bien y al momento tienes un hambre que, bueno, aquello no hay quien lo aguante y no puedes resistir la tentación pues de irte al almacén o al armario donde tienes los chocolates, los productos hipercalóricos, papas y demás, y pegarte un atracón. En cambio, el hambre tradicional, el hambre, digamos, sana, es un hambre que va, es lo que llamamos la gusa aquí en España, te va viniendo poco a poco, es más gradual, no se da tan de golpe y la puedes, pues oye, un poco aliviar engañando al cuerpo con algún pequeño tentempié. El hambre emocional no puede resistirte, es tu cerebro te dice que tienes que saciar sí o sí, como te decía antes, esa sensación tan desagradable. En cambio, el hambre tradicional es una cosa que dices, joder, me están haciendo ruido las tripas, pero puedes aguantar rato y rato sin tener que ir a pegarte un atracón. En cambio, en el hambre emocional no. Necesitas urgentemente aliviar ese desagradable sentimiento. En el hambre tradicional, vamos a llamarlo así, pues no tienes una predilección por algún tipo de alimento. Sí, te puede gustar alguno más que otro, pero tú lo que necesitas es llenar el cuerpo. En cambio, el hambre emocional va más focalizada hacia alimentos hiperenergéticos. Léase chocolates, léase productos ricos en grasa, léase fritos, etc. Es decir, hay una clara diferencia entre los dos. El hambre tradicional se satisface una vez llenas la tripa, una vez tienes el estómago lleno y dices, bueno, ya me he quedado bien. En cambio, el hambre emocional muchas veces no. Tu estómago puede estar lleno y tú sigues teniendo ese sentimiento, esa sensación de que necesitas comer más. No puedes parar de comer ese helado una cucharada detrás de otra y, claro, viene luego una consecuencia única y exclusiva en el hambre emocional que no tiene el hambre tradicional. En el hambre emocional, después de darte ese atracón, tienes un sentimiento muy claro de vergüenza, de sentirte, como iba a decir, como sucio o sucia, es decir, como si te estuvieses autocastigando. Sabes que has hecho algo que no está del todo bien y tienes esa sensación de que es muy desagradable. Las personas que lo padecen te lo dicen, es que me siento fatal después de, yo sabía que no lo tenía que hacer, pero no lo he podido evitar, ¿de acuerdo? Estos serían, digamos, las grandes diferencias entre los dos tipos de hambre. Ahora viene cómo se puede un poco prevenir, cómo se puede evitar caer en esta sensación. En primer lugar, este tipo de hambre, la mejor manera de atacarlo es ir a la raíz del problema. Si tú tienes un problema de tristeza, de ansiedad, de depresión, no vayas a tratar la consecuencia, que es el atracón, sino el origen de la causa.
es conveniente en muchas ocasiones y no hay que sentirse mal por ir al psicólogo o incluso al psiquiatra a que evalúe, a que incluso pueda tener que darte algún tipo de medicación para sentirte mejor. Porque, vuelvo a decir, los sentimientos de culpa después de darse algún festín por ese tipo de hambre emocional, pues son francamente muy desagradables y dañinos para tu psique. Muchos psicólogos dicen que busques una forma alternativa de sentirse mejor. Claro, esto es una cosa que es muy fácil de decir, pero luego de llevar a la práctica es complicado. Es decir, vienen a sugerir que busques satisfacción en otra actividad, ya sea hacer ejercicio, ya sea practicar algún juego, alguna cosa. Claro, luego te puedes enganchar al juego, al videojuego o al deporte, pero bueno, siempre será de entrada menos negativo que esa sobreingesta de alimento. Funcionan muy bien estas terapias de atención plena, lo que se llama en inglés el mindfulness. Esto, pues la gente que lo practica, es decir, focalizar tu cerebro, tu atención en un punto concreto, tiene, por lo visto, el efecto secundario de hacer que tus niveles de agresividad, de enojo, de ansiedad o de depresión bajen y bajan significativamente. Debo reconocer que hace años no era muy creyente en estas técnicas, pero he conocido casos directos, yo no lo he practicado nunca, que les ha venido genial, que dicen que les ha cambiado la vida. Siempre quiero probarlo, pero nunca encuentro un momento. Pero en fin, está más, por lo visto, más que demostrado que tienen un efecto muy positivo. Y por último, intenta pues tener en casa alimentos nutritivos, alimentos saciantes. Sé que te puedes coger el coche y salir de casa a comprar o llamar al Just Eat y que te traigan la comida a casa. Pero intenta, oye, que si no puedes reprimir esa sensación, que al menos lo que ingieras pues no sea especialmente dañino para tu cuerpo. Es decir, no es lo mismo pregarse un atracón de zanahorias, digo yo, que no un atracón de chocolate. Si consigues que para ti las zanahorias sean un alimento tremendamente atractivo, pues los efectos secundarios de ese tipo de alimentación, lógicamente, no los vas a tener. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.